Bienvenidos una vez más a Método de Estudio Bíblico. Les habla el pastor Daniel Carlos, que desde el mes pasado, en el año 2023, he empezado una serie de clases de Método de Estudio Bíblico, a la cual muchos han sido partícipes y que hoy vamos a continuar. Por causa de las fechas festivas, ¿no? Navidad, Año Nuevo, se ha hecho una pausa, pero hoy continuamos con Método de Estudio Bíblico. Sean bienvenidos, saquen su Biblia, su cuaderno de apuntes, que ya empezamos con la 10ª clase de Método de Estudio Bíblico. Hacerles recordar y hacer un breve repaso de lo que hemos avanzado hasta este momento. Hemos dicho que en el estudio bíblico hay 3 etapas que tenemos que realizar. La primera es la observación, y dentro de la observación hemos visto para responder la pregunta ¿qué dice? En la interpretación respondemos la pregunta ¿qué significa? Y en la aplicación respondemos la pregunta ¿qué sentido tiene para mí? Entonces, haciendo un breve resumen de lo que hemos avanzado hasta ahora, hemos concluido con la etapa de la observación, ¿no? Donde teníamos una observación previa, una observación primaria y una observación profunda. Ya hemos visto varios ejemplos de estas etapas de la observación, y en la observación profunda habíamos visto 6 preguntas importantes. Recuerden, ¿no? Las 6 preguntas eran ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? Cada una de ellas eran importantes. Hemos dado varios ejemplos. Nos hemos basado también en la epístola de Pablo a los Colosenses para responder cada una de estas preguntas. Ustedes pueden ver los videos anteriores, inclusive desde la clase de la presentación del curso, la clase número 1 en adelante, para que puedan guiarse correlativamente en cada uno de los videos, ¿no? También en la observación profunda hemos visto 12 preguntas relacionantes del área de la observación, específicamente la observación profunda, ¿no? Donde habíamos visto también algunos ejemplos o las 12 preguntas en sí. Recordemos que en esta etapa de la observación profunda, las 12 preguntas eran, ¿no? ¿En qué pasaje hay amonestaciones, promesas, mandamientos, advertencias? Como también hay causa o efecto, razones, cuáles son las palabras claves, hay cosas parecidas, comparaciones, símiles, ¿no? Recuerden que hemos visto como ejemplo de Nicodemo y la mujer samaritana en esta pregunta. En las 5, ¿qué usa el autor para enfatizar? Hay cosas repetidas, movimiento de lo general o lo específico y viceversa. 6, si hay énfasis por espacio. 7, si hay preguntas o respuestas. 8, está usando conectivos importantes que después lo hemos visto con más amplitud, ¿no? El pero, sí, para qué, así que, etcétera. 9, hay algo importante en la estructura gramatical, verbos, sus tiempos, etcétera. 10, ¿qué es el tenor o género del pasaje? 11, es importante la forma literaria. Y número 12, ¿cuál es la estructura general del pasaje? Esas 12 preguntas hemos respondido en base a la epístola de Colosenses y otros ejemplos en otros versículos también que en cada uno de los videos anteriores hemos ido desarrollando en cada clase. También hemos visto, por supuesto, en 2 o 3 clases acerca de los conectivos lógicos para la observación. Esos conectivos lógicos eran muy importantes, ¿no? Teníamos los conectivos de contraste, que son palabras que justamente van a conectar, por eso se llama conectivos, ¿no? Van a conectar un contraste, una comparación. Hay conectores correlativos, perdón, ¿no? Hemos visto los conectores de razón, el pero, para qué, por qué, conectivos
de resultado, el así que, por tanto, para que ya, etcétera, cada uno obviamente con sus ejemplos en los diferentes pasajes de la Biblia, conectores de propósito, ¿no? El para qué, conectores de condición, el sí, conectores temporales o llamados conectores de tiempo, ahora, hasta que, antes, cuando, después, mientras, entonces, y hasta hemos visto los conectores geográficos, ¿no? El dónde. A continuación, en esta clase, vamos a continuar con la segunda etapa del método de estudio bíblico, que viene a ser la interpretación. Y aquí respondemos qué significa o qué quiere decir el pasaje, ¿no? Ya hemos visto qué dice el pasaje, hemos ido hasta la observación profunda. Ahora vamos a la parte de la interpretación. ¿Qué significa o qué quiere decir el pasaje o el autor en la cual ha escrito cierto pasaje, cierto libro, cierto capítulo, ¿no? Bueno, en esta etapa de la interpretación se tiene que tratar de determinar lo que el autor realmente quiso decir hasta llegar a la mente del autor, pensar de cómo el autor también pensó en esos momentos al momento de escribir ese texto que yo estoy estudiando, ¿no? Hay que llegar a la mente del autor y determinar lo que él realmente quiso decir cuando escribió dicho pasaje. ¿Ok? Hasta aquí estamos a la mitad de del curso de métodos de estudio bíblico. No se desanimen. Recuerden que ustedes deben estar llevando un cuaderno de apuntes, un estudio personal mismo, ya sea en la epístola de Colosenses, en la cual hemos empezado a estudiar, o cualquier otro pasaje que usted está estudiando. Recuerden también una de las actitudes positivas de todo estudiante de la palabra de Dios es que debe ser paciente y perseverante, no tener una actitud negativa o pesimista. Yo sé que es arduo el trabajo, no difícil, pero es arduo y vale la pena cuando estudiamos la palabra de Dios. Así que no se desanime, sino que más bien continúe con el estudio que usted y nosotros hemos empezado. Continuamos entonces, ahora sí, la segunda etapa de la interpretación en el método de estudio bíblico. Aquí a su vez vamos a dividir en leyes generales y posteriormente leyes gramaticales. Las leyes generales de la interpretación de la Biblia vamos a tener en primer lugar, como punto A, es que la Biblia se interpreta a sí misma. Por lo tanto, no tiene contradicciones. Hay algunos que dicen que la Biblia se contradice. No, la Biblia se interpreta a sí misma, no se contradice. Hay pasajes que dicen una cosa y en otro va complementando la misma idea, como por ejemplo cuando estudiamos pasajes, textos que Pablo escribió con lo que Santiago escribió, con lo que Pedro escribió, ¿no? No se van contradiciendo, van complementando. Y aquí vamos a ver un claro ejemplo en donde la Biblia se interpreta a sí misma. No tengo que buscar ningún intérprete, la misma Biblia nos va a dar el significado o la interpretación de lo que está diciendo. Cuando vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, el 3 al 9, Jesús va a empezar a enseñarles por medio de parábolas, la famosa parábola del sembrador, ¿no? Verso 3 dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Esta misma parábola lo podemos encontrar en Lucas, capítulo 8, verso 4 en adelante. Pero en el mismo Mateo, capítulo 13, el verso 18, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y ahí el Señor Jesús mismo va a interpretar o va a decir cuál es el significado de los aspectos de esa parábola, ¿no? ¿Quién era el sembrador? ¿Qué es la semilla? ¿Qué son los tipos de terreno? Etcétera. Creo que en Lucas
8 del 4 al 15 también lo va a hacer un poco más sencillo, ¿no? De la misma parábola. Dice, juntándose el verso 4, una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, ¿no? El sembrador salió a sembrar su semilla, iba contando la parábola, hasta que sus discípulos le preguntan en el verso 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Porque ellos no entendieron el significado o no pudieron interpretar el significado de lo que estaba contando la parábola del Señor Jesús, ¿no? Y él mismo les va a dar la interpretación, y ahí es donde vemos que la Biblia misma se interpreta a sí misma, ¿no? Verso 11 dice, el Señor Jesús le contesta, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El mismo Señor Jesús en el texto está explicando o está interpretando la parábola que él mismo ha enseñado. Recuerden que esta era una de las maneras donde el Señor Jesús eligió enseñar a aquellos que escuchaban la palabra de Dios, a diferencia de aquellos que no querían creer la palabra de Dios. Entonces a ellos se les hablaba y se les enseñaba por parábolas, para que oyendo no crean, ¿no? Y para que escuchando no entiendan, pero los que sí tenían un corazón receptivo y creían en Jesús sí lo entendían, como en este caso el Señor Jesús les explicó claramente a sus discípulos cuál es la semilla, quién es el sembrador, quiénes son los tipos de terreno que vienen a ser los corazones que van recibiendo la palabra de Dios. Como también, si nosotros leemos Levítico, todo el libro de Levítico, con el libro de Hebreos, vamos a ver que muchas de las cosas que se dice en Levítico se están interpretando, el autor está dando un significado, una interpretación correcta de todas las cosas que se hacían o se dice en el libro de Levítico, como el sacerdocio, las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos, ¿no? Toda la función sacerdotal, y que en Hebreos lo está enseñando y lo está interpretando en la persona de Cristo. ¿Ven? La Biblia se interpreta a sí misma. O cuando encontramos en el profeta Isaías, en su libro, que lleva el mismo nombre, Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, dice así el texto, verso 1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Iba a decir que hizo todo para que pudiera dar fruto y ser cuidado esa viña a la cual no dio frutos como se esperaba, ¿no? ¿Y quién es esa viña? ¿De quién está hablando? Bueno, la misma Biblia se interpreta a sí misma. El mismo profeta está diciendo, verso 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. No tengo que adivinar, no tengo que estar rebuscando para saber de quién se está refiriendo cuando habla de la viña. El texto mismo está diciendo, ciertamente la viña de Jehová es la casa de Israel. Entonces, la primera ley gramatical en la interpretación tenemos que tener en cuenta. Primero, la Biblia se interpreta a sí misma. No hay contradicciones. Hay aparentes contradicciones, pero no se contradice la Biblia. Aquellos que quieren encontrar contradicciones lo van a encontrar, porque tienen un corazón cerrado y tienen un corazón ya predispuesto a desacreditar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Entonces aquí vemos la primera ley general de interpretación. Esto es muy aparte, que en otro momento vamos a ver las 15 reglas de interpretación, que se llevará un curso más adelante. Por lo pronto estamos viendo leyes generales. La Biblia se interpreta a sí misma. También, la segunda, vamos a ver lo siguiente. La segunda ley general es, hay que subordinar
las experiencias a la escritura y no al revés. Es decir, debo interpretar mis experiencias en el contexto de las escrituras y no al revés. No es que mis experiencias están por encima de la Biblia o de la interpretación de la Biblia. No, la interpretación de la Biblia está por encima de mis experiencias. ¿Ok? Y más bien mis experiencias debo interpretarla en el contexto de la escritura. Lo que a veces hacemos es al revés, ¿no? Más vale mi experiencia o mi forma de ver o interpretar a sí mismo lo que yo quiero, o lo que yo pienso, o lo que yo estoy acostumbrado a hacer o pensar de cierto tema de la Biblia y no a la misma Biblia, ¿no? A la misma palabra de Dios. Un ejemplo nada más, vamos a ver, cuando encontramos en este pasaje muy conocido, ¿no? En el capítulo 3, verso 17. Yo creo que podemos encontrar hasta dos pasajes en la cual va a reflejar claramente esto, ¿no? El verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si yo saco ese texto fuera de su contexto de lo que el autor está hablando, puedo basarme en mis experiencias al no estudiar correctamente este pasaje. Y puedo decir, ¿no? Como ahí está el Espíritu y donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad, entonces tengo libertad para hacer lo que quiero, para tirarme, para hacer cualquier tontería o cualquier locura, porque ahí hay libertad y ahí está el Espíritu. Pero eso no está enseñando el texto, eso no está diciendo Pablo. Según el contexto, es decir, según lo que Pablo está diciendo desde antes, versos antes, en el capítulo 3 de 2 de Corintios, está hablando del misterio que a Pablo se le ha encomendado y que él es ministro ahora del nuevo pacto en comparación al antiguo pacto. ¿Y cómo lo va a llamar Pablo al antiguo pacto en contraste al nuevo pacto a la cual él es ministro? Dice el verso 6, ¿no? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. La letra habla del antiguo pacto, el espíritu habla del nuevo pacto, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Aquí es donde les digo que otro verso que a veces queremos basar nuestra experiencia por encima de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Porque dice, la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces, como la letra mata, no hay que estudiar mucho la Biblia porque te va a matar. Eso no está diciendo. Cuando la Biblia dice la letra mata, se está refiriendo al antiguo pacto. Claramente está diciendo, ¿no? Competentes de un nuevo pacto, no de la letra. La letra se está refiriendo al primer pacto que se le dio ahí a Moisés, la ley allí en Sinaí. Más el espíritu vivifica. Y claramente lo va a decir el siguiente verso, verso 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, ¿cómo le llama a la letra o al pacto antiguo? Ministerio de muerte. ¿Ves? Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Está hablando en el momento en que Moisés sube a recibir la ley allá en el monte Sinaí, ¿no? También en el verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿a quién le está llamando ministerio de condenación? Al antiguo pacto. Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación que es en Cristo Jesús, a la cual Pablo ha sido ministro, se le ha encomendado a ministrar este nuevo pacto, ¿no? Este ministerio. Dice por eso, avanzando en el verso 15, y aún hasta hoy, el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, porque recuerden, la letra mata y
en contraste al nuevo pacto, al misterio que ha sido revelado, allí hay libertad, ¿no? Pero verso 16 dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Por qué? Porque el Señor, dice verso 17, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí en el nuevo pacto que se cumple en Cristo, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de ese ministerio de muerte, de ese ministerio de condenación. Ya somos libres de eso, ya somos librados de eso, ¿no? Allí hay libertad. Cristo nos ha librado en ese ministerio que Pablo se le había encomendado del nuevo pacto que se cumple en Cristo. Ahí somos libres. Entonces, claramente vemos acá que yo debo subordinar, es decir, de poner por debajo mis experiencias en contraste a las escrituras. Nunca mis experiencias deben estar por encima de las escrituras. No, es que yo siempre lo pensé así, yo siempre... No, no es mi experiencia o mi forma de ver, es lo que la Biblia está diciendo. Y yo debo subordinar esa experiencia por debajo de lo que la Biblia está diciendo. Es decir, la Biblia encima y mi experiencia debajo, ¿ya? Y no al revés. Por eso dice el verso 18, ¿no? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, en el nuevo pacto, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, recuerden, primero hemos visto, primera ley general de interpretación, la Biblia misma se interpreta a sí misma, no se contradice. La segunda regla o ley de interpretación general es que hay que subordinar toda experiencia o pensamiento personal por debajo de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre debe estar encima y no mi experiencia o mi forma de pensar. Siguiente regla de interpretación general es que hay que interpretar un pasaje en el contexto de su ubicación dispensacional. O sea, hay que interpretar un pasaje entendiendo en qué dispensación se escribió, ¿no? Recuerden que estamos en la dispensación de la iglesia o de la gracia. No estamos en una dispensación del antiguo pacto, que era la dispensación de la ley. Y aquí vamos a ver como ejemplos los libros de Job, Mateo, Génesis. No es lo mismo leer Job que leer Efesios, ¿no? Cada libro está en una dispensación distinta. O leer Génesis en una dispensación distinta y Mateo en una dispensación distinta. Cuando nosotros no respetamos esta ley de interpretación, de colocar el texto en su ubicación dispensacional, el pasaje en el contexto de su ubicación dispensacional, es que cometemos errores. Y muchos de los errores justamente vienen de estos libros, ¿no? De Job, de Génesis, de Mateo, porque no lo ubicamos en su dispensación correcta. Efesios capítulo 1, versículo 10, Pablo está diciendo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Una dispensación, para ser breve en la explicación, es un periodo de tiempo en la cual Dios administró de cierta manera por medio del hombre eh, en ese tiempo, ¿no? No es el mismo tiempo o no es la misma dispensación de Génesis allá en Adán y Eva antes de la caída a la dispensación de ahora del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces fue una administración distinta en cada dispensación que Dios fue obrando y haciendo sus propósitos, cumpliendo sus propósitos en cada etapa de la historia, ¿no? Y que en la Biblia vamos encontrando. Entonces, hay que interpretar cada texto en su ubicación dispensacional. Una cosa es un texto del Antiguo Testamento y otra cosa es un texto del Nuevo Testamento. No es que lo uno o lo otro sea mejor, sino que
cada uno en su propia dispensación, en su propio tiempo en que Dios actuó, habló, obró de una manera distinta. También vamos a ver que hay que tener en cuenta el principio de la revelación progresiva. Es decir, que el Señor es el mismo, el Señor es el mismo, pero no hizo siempre lo mismo. Él es inmutable, sabemos eso, Él no cambia, pero sí cambia muchas veces su manera de hacer las cosas. ¿Ok? Esto no tiene ningún problema. Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo, pero no dice que hace lo mismo. Como por ejemplo, en la revelación progresiva se entiende que Dios fue revelando progresivamente ciertos asuntos. Algunas las ha mantenido desde el principio hasta estos tiempos y siempre va a ser así, como por ejemplo el matrimonio, ¿no? El matrimonio sí siempre ha sido entre un varón y una mujer, ¿no? Un matrimonio monógamo, es decir, un hombre para una mujer, viceversa, y no ha cambiado hasta los tiempos. Pero ciertas cosas sí Dios ha revelado progresivamente, como por ejemplo vemos los nombres de Dios, ¿no? Una revelación progresiva, Elohim, el Shaddai, el Elión, etcétera, los nombres o títulos de Dios. Y vamos a ver un ejemplo en Hechos capítulo 10, versículo 15. Hechos 10, versículo 15, está hablando de aquella vez que el apóstol Pedro está en una azotea, casi a mediodía. Él tiene hambre y se le presenta una visión, ¿no? Dice capítulo 10, verso 10 al 15. Y tuvo gran hambre, hablando de Pedro, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, es decir, una visión, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles que hables de aves y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, como un buen judío, ¿no? Volvió la voz y a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces para mostrarle a Pedro que no llame común todas las cosas, o que el propósito que Dios le iba a enseñar en ese momento, porque justo venían algunos mensajeros de parte de un centurión romano, ¿no? De Cornelio, de un romano, un gentil, para que le mande a llamar, porque él había tenido una visión también, un mensaje de un ángel. Entonces, él no iba a ir porque él era judío, y un judío no podía comer cosas inmundas ni podía tener comunión con personas inmundas como eran considerados los gentiles. Se le viene esa visión y se le muestra diferentes animales que los judíos no podían comer. En cuanto a la comida, entonces, hay una revelación progresiva que viene desde Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen. En el capítulo 1, versículo 29, se le da la dieta que el hombre podía tener allá en el Edén. Génesis 1:29 dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer.
No le dice que pueden comer carne ni cualquier otra cosa, solamente iba a ser una dieta vegetariana, ¿no? De la hierba y del fruto del árbol podía comer el hombre, no solamente el hombre, sino también los animales, porque dice el verso 30, y a toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Es decir, que el león era vegetariano también en ese entonces. Pero no fue así siempre, por eso hablamos de una revelación progresiva. Ya después con Noé, en el capítulo 9, después del diluvio, versículo 3 se le dice a Noé, todo lo que se mueve y vive, ya no le dice solamente toda planta o toda hierba, todo lo que se mueve y vive, hablando de los seres vivos, ¿no? O será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. O sea, añade a las plantas, las legumbres, los frutos, también todo lo que se mueve y vive. Es decir, aún los animales también son considerados eh, para el alimento y sustento del hombre. Ya no solamente plantas y frutos de la tierra que vimos en el capítulo 1, ahora todo aquello que se mueve y vive. Más adelante, en el pacto mosaico o en la ley mosaica, en Levítico capítulo 11, verso 4, ya no solamente se le dice todo lo que se mueve y vive, sino solamente ciertos animales pueden comer y ciertos animales no pueden comer. 11, verso 4. Desde el 3 dice, de entre los animales, todo lo que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis, pero de los que rumian y que tienen pezuña no comeréis, ¿no? Hablando del camello, del conejo, la liebre, y el verso 7 también el cerdo, porque no cumplía las especificaciones que Dios les había dado. Entonces, ya no es todo lo que se mueve o todo lo que vive, sino ciertos animales sí y ciertos animales no. Pero ahí nuevamente volvemos a Hechos 10:15, donde se le muestra toda clase de animales y de cuadrúpedos y se le ordena a Pedro, no mata y come. Ahora sí se le es permitido. Y en 1 Timoteo, capítulo 4, ahora dice lo siguiente. 1 Timoteo 4, verso 3, nos dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esto en el contexto del verso 1 en adelante, ¿no? Hablando de la apostasía, de muchos apostatarán por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué van a prohibir? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay de desecharse. Entonces vemos ahí una revelación progresiva en cuanto a la alimentación del hombre, en Génesis, en Levítico, en Hechos y hasta en Primera de Timoteo. Entonces, hay que tener en cuenta siempre este principio de revelación cuando interpretamos la palabra de Dios. Seguimos, dos más y terminamos con esto. Hay que verificar cuando leemos la palabra de Dios, verifica quién lo dice y a quién se lo dice. ¿Ok? Hay cosas que son netamente dichas para el pueblo judío, hay cosas que son netamente dichas para ciertas personas, para cierto pueblo. No todo lo que se dice es para la iglesia. ¿Ok? Si no, vamos a hacer que la Biblia diga cualquier cosa o lo que nos conviene que diga, ¿no? Como por ejemplo, vemos ahí en Job capítulo 22, verso 24 al 25.
¿Qué nos dice Job? Capítulo 22. Dice, y ojo, ¿quién está hablando acá? Está hablando Elifaz, ¿no? Que está exhortando a Job. El que está hablando es Elifaz, uno de los amigos de Job. Verso 24 dice, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Este es uno de los pasajes más favoritos de los que proclaman el Evangelio de la prosperidad, ¿no? Porque el texto dice, tendrás más oro que tierra, ¿no? Y el Todopoderoso no solamente será tu defensa, sino te va a dar plata en abundancia. ¿Está diciendo esto Dios a Job? ¿Está diciendo esto Dios al creyente? No, el que está hablando aquí es, ¿quién lo dice? Lo está diciendo Elifaz, que está acusando a Job. ¿A quién se lo dice? Se lo está diciendo a Job, ¿no? O sea, le está diciendo, si tú te arrepientes, si tú te das cuenta que has pecado, entonces esto va a suceder. De ninguna manera se está justificando aquí el evangelio de la prosperidad, es decir, aquellos que dicen que si tú crees en Jesús, ¿no? O vienes a Jesús, entonces vas a ser rico o tienes que ser rico, ¿no? Entonces, vemos otros pasajes también aquí. Éxodo, capítulo 31, hablando de lo siguiente, a ver, verso 14. Le está hablando Dios, Jehová, a Moisés para que diga al pueblo de Israel. Y en el verso 14 le dice, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, ¿no? Y ahí surge una pregunta. Yo estoy estudiando en la Biblia y me encuentro con este pasaje. ¿Debo yo guardar el día de reposo? Es decir, ¿debo guardar el sábado o la iglesia debe guardar el sábado? ¿Qué está diciendo el texto? El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Eso estaba diciendo Dios a Moisés para que lo dijera al pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel. ¿Quiénes van a guardar el día de reposo? Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Usted es un judío? ¿Usted es un descendiente de Israel? Bueno, si usted lo es, guárdelo, porque aquí está un mandamiento. Si usted no es hijo de Israel, no es un judío, entonces esto no es para usted. Dice que el que lo va a guardar el día de reposo, los hijos de Israel. Es más, dice verso 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. No está diciendo entre mí y todos los creyentes, o toda la iglesia, o todos los seres humanos, entre mí y los hijos de Israel. ¿Ok? Otro pasaje que habla del mismo tema, ya en los profetas, el profeta Ezequiel va a confirmar justamente lo que hemos leído en cuanto al día de reposo, ¿no? Ezequiel capítulo 20, versículo 12, nos dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos. ¿Quiénes ellos? Los hijos de Israel. Versículo 20 del mismo capítulo. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros. Entonces, siempre hay que verificar cuando leemos o estudiamos la palabra de Dios, el texto, a quién lo está diciendo y a quién se lo está diciendo. ¿Ok? No todo lo que encontramos en la Biblia se nos está diciendo a nosotros, porque de otra manera, pues, nosotros también en la iglesia tendríamos que circuncidarnos, ¿sí o no? Porque el texto dice, cuando le dice a Abraham, que esto será señal del pacto, ¿no? Entre Dios y Abraham. No, pues, así no se estudia la palabra de Dios. Se tiene que verificar en una correcta interpretación el texto a
quién lo está diciendo y a quién se lo está diciendo, para no aplicar después directamente a nosotros y crear una serie de confusión y una serie de cosas eh, que no está enseñando la Biblia, ¿no? Justamente por causa de esos errores es que surgen sectas, grupos religiosos, extremistas, que van eh, interpretando mal y por lo tanto, bueno, eso viene de una mala observación, una mala interpretación y por lo tanto resulta en una incorrecta aplicación, por no mencionar ciertos grupos o nombres de ellos, ¿no? Seguimos también en las leyes generales de interpretación. Cuando encontramos dos interpretaciones igualmente posibles, elige la más simple y natural. No hay que complicarnos la vida. Recuerden que hay el método alegórico también, ¿no? Es decir, que todo se ve de manera figurativa y no es literal. Hay que considerar la interpretación bíblica de manera literal hasta que el mismo texto nos diga que no es literal, sino simbólico, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiamos y nos encontramos en 1 Corintios capítulo 15, verso 29. Cuando encontramos este texto y dice, ¿no? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Entonces ahí están los mormones y dicen, ¿no? Ya ves, hay que bautizarnos por los muertos porque ahí está diciendo la Biblia que se debe bautizar por los muertos. No, pues es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque no está considerando todo el contexto, es decir, todo lo que Pablo está diciendo desde el capítulo 15. Que en el capítulo 15 Pablo está hablando de la predicación del Evangelio y el Evangelio consiste en la el sacrificio, la muerte y resurrección, sepultura y resurrección de Cristo. Está hablando básicamente de la resurrección de Cristo, ¿no? Como dice el verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que había muchos testigos de esa resurrección, y que por la resurrección de Cristo es que nosotros creemos que hay resurrección, que nosotros también seremos resucitados, ¿no? Y por eso dice, verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si eso se predica, que Cristo ha resucitado. O el verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero dice, verso 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Es decir, invalidando a aquellos que dicen que no hay resurrección, ¿no? Cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, dice el verso 23, y por eso dice en el verso 29, de otro modo, es decir, si no hubiese resurrección, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? O sea, si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos si no hay resurrección aquellos que se bautizan por los muertos? ¿No? No está diciendo que debemos bautizarnos por los muertos, está haciendo una pregunta lógica de lo que está viniendo, de lo que dice anteriormente, que sí hay resurrección. Por eso dice el verso 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si no hay resurrección, entonces en vano es que nosotros suframos como Pablo y sus colaboradores por causa del Evangelio. No, si hay resurrección. Dice verso 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muere, ¿no? Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? O sea, hubiese sido en vano todo. Pero si hay
resurrección. No está enseñando que uno debe bautizarse por los muertos, está refutando al contrario la idea y el pensamiento de algunos que decían que no hay resurrección, porque si no hay resurrección, entonces también Cristo no ha resucitado. Entonces la interpretación correcta y natural es que sí hay resurrección, ¿ok? No está enseñando la Biblia que debemos bautizarnos por los muertos ni nada por el estilo. Seguimos. También hay que considerar esto, ¿no? La historia de la iglesia es importante, pero no conclusiva en la interpretación de las escrituras. ¿Hay que conocer la historia de la iglesia? Sí. Ojo, la iglesia no determina lo que la Biblia enseña, sino la Biblia determina lo que la iglesia enseña, ¿no? Esto para algunos que son dogmáticos por tradiciones, como los católicos, por ejemplo, ¿no? Donde ellos no tienen como autoridad máxima la palabra de Dios, ellos tienen como autoridad máxima la iglesia o el clero, ¿no? Y ellos determinan lo que la Biblia enseña. Y es al revés, la Biblia enseña lo que la iglesia debe enseñar. Cuidado con ser dogmáticos. Hay que tener a la Biblia, a la palabra de Dios, como palabra de Dios, por encima de todo. Y no las tradiciones o los dogmas, ¿no?, de la iglesia, no solamente de la iglesia católica o de cualquier otra iglesia, ya sea evangélica o de cualquier otro nombre, ¿no? Bien, vamos llegando a la última parte donde se va a ver las leyes gramaticales. Hemos visto las leyes generales. Para dar un breve repaso, ¿no? Las leyes generales nos decía que la Biblia se interpreta a sí misma. También nos decía que hay que subordinar todas nuestras experiencias a la palabra de Dios y no al revés. Hay que interpretar un pasaje dentro de su ubicación dispensacional, es decir, en qué dispensación estamos. Como en el caso de Colosenses, estamos en la dispensación de la gracia o de la iglesia. Hay que tener en cuenta la revelación progresiva, sobre todo en algunos temas como el alimento y otros más, ¿no? Hay que verificar siempre quién está diciendo y a quién se lo está diciendo. Ojo, no todo es aplicado a la iglesia porque no todo se está diciendo a la iglesia. Cuando hay dos interpretaciones igualmente posibles, ¿no?, hay que elegir la más simple y natural interpretación. Y por último, la historia de la iglesia o los dogmas de la iglesia no determinan lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña lo que la iglesia enseña o debe enseñar. Y terminamos pues con las leyes gramaticales, que eso ya vamos a ver en la siguiente clase. Así que hermanos, no se olviden dejar un comentario o alguna pregunta en el canal para prontamente responderles, y también, si es posible, agendar una reunión con ustedes para poder revisar sus trabajos o responder algunas consultas. Así que hermanos, bendiciones, nos vemos en la siguiente clase de método de estudio bíblico. Bendiciones.